Queridos hermanos, queridas hermanas, en este jueves eucarístico y sacerdotal, la liturgia nos coloca hoy esta memoria de estos hombres mártires, de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, que empezaron a ser asesinados por un rey vicioso, podríamos decir, por un rey de Uganda, Mugamba de Uganda, que empezó a perseguir a los cristianos desde el año 1886. Y en aquella jornada que comenzó un 3 de junio, desde el 3 de junio hasta unos días después, el rey mandó asesinar 21 cristianos, incluyendo a San Carlos Luanga. Quisiera hacer un paréntesis para hablar un poquito de los mártires en la iglesia. La iglesia es una comunidad, una institución que tiene su fundamento en Cristo, en los apóstoles, tal y como lo recordamos en el credo. Nuestra fe es apostólica. Pero la iglesia ha nacido y se ha fortificado en la sangre de los mártires, de aquellos que botaron su egoísmo, rompieron con el egoísmo y se abrieron a la posibilidad de la vida más plena, entregando todo de sí mismo y dando lo mejor de ellos mismos al Señor. La sangre de los mártires construye la iglesia, hace de la iglesia más auténtica. No es una iglesia de palabras. La iglesia católica es una iglesia de hombres que han dado la vida y que nos han construido los valores y los fundamentos de nuestra fe. Si no fuera por ellos, la iglesia dejaría de ser tan auténtica como lo es. Se dice que los últimos años de la iglesia han sido los años de más martirio que incluso el primer siglo de la era cristiana, donde hubieron muchísimos mártires. Pero se dice que la era actual es la era de más mártires en la iglesia. Solamente en los países de misión donde es imposible anunciar a Cristo sin ser castigado o asesinado, han habido una serie de martirios en los últimos 25 años aproximadamente. Quiere decir que siguen habiendo hombres y mujeres que se han impactado por la persona de Jesús, que Jesús les ha renovado la vida y que no han encontrado nada más mayor que poder dar la vida por el Señor. Eso se llama amor verdadero, amor profundo, amor sincero. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de eso, del amor. Y es que el amor es el fundamento de todo. Si no hay amor, ¿qué hay? Si no hay amor en la vida de nosotros, ¿qué es lo que hay? Y no me refiero a amor de enamorado simplemente, amor de cruzarse corazones. No me refiero a ese amor de esa forma, me refiero a un amor más auténtico, más sacrificado, a un amor que permite que me deje de ver a mí mismo y pueda empezar a ver a los otros. Un amor que se convierte en el mayor bien que yo tengo en la vida. A ese amor que nos habla el Evangelio de hoy. Ese es el amor que ha provocado que tantos hombres en la historia de la era cristiana, en el recorrido de la historia de la salvación, hayan dado la vida sin ninguna reserva a Dios, se hayan enamorado profundamente del Señor. Ellos son para nosotros hoy un ejemplo, porque a nosotros nos cuesta responder al Señor y con los más mínimos obstáculos en el camino
nosotros tiramos la toalla. Las pequeñas cosas de la vida nos afectan a todos. A veces se cortan los proyectos y los planes por pequeñas cosas. Dejo de seguir a Cristo en las pequeñas cosas de la vida. Me corren las personas, me corren los gestos y dejo al Señor abandonado tranquilamente. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que ellos tenían de sobra y qué es lo que a nosotros nos falta? ¿Qué tenían ellos que les llevó a entregar la sangre, a verter la sangre por Cristo y derramar la sangre por Cristo en el suelo? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué vivían ellos que tú y yo no vivimos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que cualquier cosa nos hace irnos de la iglesia, dejar nuestros compromisos, huir de los compromisos, abandonar nuestras tareas? ¿Qué es lo que tenemos, lo que no tenemos nosotros que les sobraba a los mártires? Esto. El amor. No existe algo que construya la vida y que haga de la vida algo más pleno que precisamente el amor. La pregunta del letrado es esencial a Jesús. Le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús empieza a responder con una frase del Antiguo Testamento, lo que se llama el Shema Israel. Escucha, Israel. La primera expresión usada por Jesús del Antiguo Testamento, del Shema Israel, que era tan importante para los judíos, es esencial también para nosotros. Nadie ama si no escucha. ¿Cuántas personas vivimos en la iglesia y hemos pasado años en la iglesia, pero no hemos sabido escuchar a Jesús? Estamos en la iglesia, pero con los mismos defectos de siempre. Y tenemos 50 años de participar en la iglesia con los mismos defectos de siempre. Entonces quiere decir que esa palabra en mí no ha hecho posible que yo lo escuche. La palabra ha atravesado mi memoria, mi cabeza, pero no ha sido capaz de sintonizar en mí hasta bajar al corazón. Es muy importante escuchar, no solo oír, es importante escuchar. Por eso el Señor Jesús comienza diciéndole al letrado, el mandamiento más importante comienza así: escucha, Israel, Shema Israel. Atención, oídos atentos al Señor, a las mociones del Espíritu en la vida de nosotros, para no responder de manera exterior y para no vivir mi vida cristiana barnizada, sino auténticamente en camino de conversión. Y el Señor sigue avanzando en sus otras respuestas. Le dijo, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Para poder amar a Dios y amar a los otros, para poder tener un amor auténtico en mi vida, yo tengo que decidirme por Dios, por el único Dios. Y eso quiere decir que yo tengo que abandonar mis pequeños dioses. La búsqueda del tener, la búsqueda desenfrenada del placer. Abandonar mis dioses que tienen que ver con mis egoísmos, con mi búsqueda de placer a mí mismo. Abandonar aquellos pequeños dioses por los cuales yo soy capaz de dejar a Jesús. Cuando esas cosas vienen a mí, yo abandono cualquier cosa, mis compromisos pastorales, la Eucaristía, la reconciliación, yo abandono la iglesia y sus proyectos y me voy. Y luego aparezco ahí como si tal nada. Precisamente por eso, porque
Hace falta el amor sincero en la vida de nosotros. Hace falta el compromiso auténtico de mi vida. Me he creado otros dioses y voy en búsqueda de otros dioses. Y cualquier otra cosa me separa de Dios y de la iglesia y de sus proyectos. Eso era lo que no tenían los mártires. A ellos les sobraba el amor, les sobraba el auténtico amor que les hacía sacrificarse por Dios y por la iglesia, que daban la vida por la iglesia, por la institución también, que la defendían, que no huíamos de los compromisos en la comunidad cristiana. Al contrario, nos comprometíamos con el alma en la vida de la iglesia. Eso era lo que les sobraba a los mártires y les sigue sobrando hoy. Y sigue diciendo el Señor, elige a Dios, al Señor tu Dios. Pero hay actitudes con las que se debe de elegir a Dios. Amarás al Señor tu Dios, que es único, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y termina diciendo para concluir, con todo tu ser. A Dios no se le ama a medias. Por eso el Señor en el Evangelio, en otro pasaje del Evangelio dijo, aquel que pone la mano en el arado pero voltea a ver para atrás, no sirve para el reino de los cielos. Si tú estás en la iglesia, pero tú no te comprometes de verdad, no sirve para el reino de los cielos. Fíjate que el Evangelio no dice ni tan siquiera, eres más o menos, como decimos nosotros, aunque en matemática más o menos es igual a menos, dice la matemática. O sea que ni en matemática funciona, porque la regla dice más o menos igual a menos. Ni tan siquiera esa frase popular nuestra funciona. O seguimos a Cristo y lo hacemos de verdad, o nos retiramos. Pero en el camino del Señor no es permitido las medias tintas. No es permitido mi vida ambigua tampoco. Seguir a Cristo, pero luego en el mundo vivir como a mí me da la gana. No es permitido. O somos del Señor o no lo somos, pero la vida ambigua no es permitida en el Evangelio. Al Señor le damos todo en absoluto. Como lo dijo la Virgen María en el Magnífica. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Celebra todo mi ser. No es algo de mí, es toda la esencia de mi vida. Es por eso que el amor hace posible que yo done todo de mí mismo, el amor auténtico. Me hace romper con la hostilidad del pecado. El amor me hace ver a Jesús y a los demás cercanos a mí. Por eso, cuando el Señor ha respondido cuál es el primero de todos los mandamientos, ha resumido entonces que la relación de amor con Dios, consigo mismo y con los otros es estrechamente esencial. La originalidad de Jesús ha estado en el Evangelio de hoy en unir los dos mandamientos en uno solo, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Nos damos cuenta en el Evangelio cómo las palabras que Jesús ha usado se interconectan y hacen de ello precisamente una sola palabra que se llama amor. Jesús siempre unió el amor a Dios y al prójimo, hasta tal punto que desde la experiencia del Evangelio es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Juan, el discípulo amado, supo expresar, yo diría, estupendamente en su primera carta esa síntesis del amor aprendida de la misma escuela de Jesús. Dijo San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 20 y 21. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
Y hemos recibido de Él este mandamiento, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la síntesis del Evangelio que hemos escuchado. Jesús es la expresión viva de esta síntesis. Él es el Hijo amado, quien vive en el Padre en una relación de amor casi indescriptible. No hay manera de descifrar el amor entre el Padre y el Hijo. Es un amor imposible de entenderlo humanamente. Solo sabemos que se aman. Ese amor se hace visible, claro que sí, en su manifestación de amor pleno en el madero de la cruz, cuando dio la vida por nosotros sin reserva. Y ese amor de Jesús se sigue manifestando en cada vez y en cada acontecimiento en el cual nosotros vivimos los sacramentos, principalmente la Eucaristía. En cada Eucaristía Jesús vuelve a manifestar su amor entrañable por nosotros. Vuelve a sacrificarse por nosotros, a autenticar su sacrificio por nosotros. Por eso vale la pena también recordar lo que ya nos decía la primera carta de San Juan 3:16. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio la vida por nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, que no nos falte lo que les sobraba a los mártires y que se quite lo que nos destruye nuestra relación con Dios y rompe nuestra comunión con la iglesia, el pecado. Dejémonos iluminar por esta frase última de Santa Teresa de Calcuta, que decía: debemos amar y amar en la oración. Porque la oración, decía ella, dilata el corazón hasta tal punto de hacerla capaz de contener el don que Dios hace de sí mismo. Significa que el amor se construye también en la contemplación. Entre más oramos de corazón, más seremos capaces de amar, porque allí hablaremos cara a cara con el Señor. La gracia de esta palabra sea hoy nuestra fuerza. Así sea.